esta maestría, además de que es buenísima, porque su plan de estudios es muy rico, tanto en el aspecto de la psicopedagogía, ofrece muchísimas herramientas, como en el aspecto de la orientación, pero un plus que le pone esta maestría a todos es incursionar profundamente en la investigación y sobre todo en la investigación-acción. Y vengo a San Juan aún contra mi salud y contra mi tiempo y contra todo, porque aquellas experiencias me marcaron mucho profesionalmente. Me marcaron porque para una persona como yo, que tengo una trayectoria de estudios y de trabajo desde niña, fui estudiosa y me gusta la ciencia, me gusta el conocimiento, disfruto extraordinariamente de gente con mucho interés y mucha dedicación también al conocimiento. Recuerdo que los salones estaban llenos, porque eran muchísimos los maestrantes. Y para ese tiempo, yo siempre estoy innovando, cosas que voy aprendiendo. Estaba organizando unos portafolios, teníamos mucho intercambio y mucha experiencia con la Universidad de Puerto Rico y la Fundación para el Fomento del Desarrollo del Pensamiento, y con Ángel Villarini yo comencé a hacer portafolio desde los años 96 por ahí. Primero eran unos mamotretos enormes, pero después fuimos como ajustando y perfeccionándolo. El caso es que de mis portafolios más importantes lo hicieron la gente de la maestría de aquí de San Juan. También había, por mi influencia con la Universidad de Harvard, había aprendido unas nuevas formas de evaluar sobre un poco como quiénes están mirando y también un poco devolverle a la gente como el resultado de lo que había hecho. Y en ese sentido, cada semana había 10 turnos para presentar la reflexión de la clase anterior, y yo le registraba su calificación, y también habían 10 turnos para presentar las tareas que habíamos puesto para la semana siguiente. Entonces en mi clase había un nivel de participación que era una verdadera locura. La forma en que todos esos maestrantes traían su trabajo precioso, impecable. Ese trabajo siempre estaba basado en la reflexión, en ¿a dónde que me estamos moviendo? En una vinculación con la práctica. Y en ese sentido yo disfruté muchísimo esas clases. Corregir aquellos portafolios fue una cosa maravillosa también, por la riqueza del trabajo. Las calificaciones fueron altísimas, porque también estábamos ensayando para ese tiempo en la forma de evaluar, entregarle y discutir con los maestrantes desde el inicio los criterios de evaluación de los trabajos, que dicen los de Harvard, deben ser públicos y compartidos con la gente, para que la gente piense el estándar, para que la gente tenga claro el estándar que se espera en el trabajo, cuál es el rigor que debe tener ese portafolio y cuál es el rigor que debe tener las tareas. Y le pongo un ejemplo. Sucedió que en la maestría en psicología escolar había puesto un proyecto también, le había dado los criterios públicos y compartidos, después repartí unas fichas en el grupo para hacer evaluación grupal y para hacer evaluación por parte mía, por parte de otros docentes y por parte de los mismos estudiantes entre sí, pero con la guía de criterios. Unas monjitas arrancaron con un trabajo impecable, con todos los criterios observados. Había que hacer un diagnóstico, había que pasar un instrumento, había que procesar ese instrumento, había que comentar ese resultado previo, entonces formular el proyecto. El grupo que seguía, después de las monjitas, dijo: ay, profesora, nosotros nos vamos para la otra semana porque nos falta mucho todavía por hacer. Entonces, se fijan cuando la evaluación tiene sentido, cuando la evaluación te enseña y te impulsa a perfeccionar y a mejorar tu propio trabajo, porque eso debe ser la evaluación realmente, no es la calificación ni ese sistema de premios, recompensas y castigos que se utiliza tradicionalmente.
Entonces yo venía todos, era sábados, los sábados yo venía viernes por la noche, me quedaba aquí a dormir porque siempre tengo muchos problemas con las levantadas y la mañana y las mareos, el estómago, bueno. En conclusión, también era encanto encontrarme con todos. Y mi clase, una locura que no me dejaban ir todos los días. Yo iba caminando y me devolvía para atrás. Y en toda la esquina había un diálogo con todos y un diálogo con algunos que no se terminaba. Entonces, en verdad, hay mucho compromiso en esta zona. Después me pasó también hace muy poquito, no hace ni tan poquito, hace ya un año, en Navidad fue, sí, la Navidad pasada, con un grupo en Barahona que dirige Soraya de esta maestría. También le di un curso y el nivel de los portafolios, el nivel de la discusión, el nivel de las participaciones y la ortografía fueron maravillosos. Entonces, hay tanta honorabilidad en la gente del sur, hay tanto interés por los estudios, y yo he caminado el país entero trabajando proyectos, el país entero trabajando con maestros, trabajando con maestrías, trabajando con diversidad de programas, diversidad de proyectos, y realmente siempre mi sur me da muchos motivos, mucha motivación y muchas razones para venir con muchísimo gusto a compartir esta conferencia con ustedes. Entonces, comenzando con nuestro tema, es un placer conocerlo, les saludo desde mi corazón. Me gustaría estar allá en medio de todo. Aquí estoy medio rara porque tengo que manejar como varias cosas y voy a tratar de hacer lo mejor que pueda, porque siempre que hago una disertación suelto la presentación y entonces entro en la explicación y en la práctica, porque trabajo mucho estos temas de los que voy a hablarle en el día de hoy. Vamos a trabajar como en varios momentos. En un primer momento vamos a ver qué es la ciencia de la orientación, de dónde sale, cuáles son como los elementos causales y que le dan sentido en el presente a digamos, a un campo de conocimiento aplicado, como lo es el área de la orientación, porque de verdad es un campo de conocimiento aplicados, que utiliza estrategias y prácticas de la dinámica de grupos, de las relaciones humanas, de la psicopedagogía, de la antropología, de la sociología, pero nosotros hacemos una práctica. De hecho, llevaba unos programas de incursión en una comunidad, estábamos haciendo un programa para apoyar la digitalización, pero era haciendo un proceso de cohesión social con la gente de las comunidades. Me tocó trabajar en los batalles. Tenía 2 personas, un antropólogo y un sociólogo trabajando conmigo, y ellos me dijeron, nunca entendimos lo que es la sociología y la antropología aplicada hasta que no trabajamos contigo, porque en verdad uno se queda como tan en nivel teórico en la universidad, que luego cuando va al trabajo de campo, o sea, entender aquella práctica tiene otros elementos que hay que considerar cuando tú trabajas sensibilización en grupos y cuando tienes la obligación de incluir al otro para que el otro pueda apropiarse y el otro pueda aportar lo mejor de sí. Bueno, eso es lo que pasa en la clase también, que con el método y con la forma de hacerlo la gente se apropia de esas formas de hacer y de trabajar, y la misma clase es un elemento motivador. También la gente se queja mucho a veces, vuelvo a la maestría, porque son 2 años y piensan que el tiempo es largo. Y si voy a esa primera clase, le digo, pasa volando. Van a hacer algunas renuncias a los domingos, la familia, la reunión, la fiestica, la comida y un poco más de descanso. Pero tiene una retribución extraordinaria en términos de los aprendizajes, en términos de las solidaridades que se forman en el grupo. Y en verdad, un egresado de esta maestría, porque no sé si todavía nosotros tratamos de ponerle a los profesores de la mejor calidad que pudiéramos poner, es una persona que cuando sale con su título, es una persona que generalmente tiene un cambio en su vida profesional, tiene progreso en su área, porque la diferencia en términos de el conocimiento que maneja y las formas en que lo administra es verdaderamente muy aventajada con relación a otras maestrías. Entonces, vamos a comenzar con, yo soy muy rápida y hablo rápido, pero
vamos a ver cómo aprovechamos el tiempo y sin que ustedes se me duerman ni se me aburran, hacemos de esto un poquito así medio coloquial. Vamos a ver un poco los orígenes de la orientación educativa para tener idea de cuáles son como los grandes aportes, de dónde es que se inscribe este proyecto que nosotros le llamamos orientación educativa, orientación vocacional, orientación personal social, pero que en República Dominicana y en muchos países de América Latina y en los Estados Unidos tiene una amplia importancia en el sistema educativo por la naturaleza de sus intervenciones. El currículum de la educación dominicana asume en alguna de sus postulados, que se lo diré, está en la presentación, que la orientación es un parámetro de calidad en el sistema educativo. En otra parte plantea que apoya la dimensión axiológica y teleológica del currículum, porque si ustedes toman los fines y principios de la orientación y sus valores, que es para lo que trabajamos, ese ciudadano consciente, integral, solidario, ese ciudadano con capacidad de convivir con otros, con conciencia crítica y demás, muy pocas disciplinas dentro del currículum o ninguna trabajan esos aspectos. Cuando se trata de educación en valores, ¿quién trabaja la educación en valores? ¿Quién trabaja la educación ciudadana? ¿Quién trabaja el liderazgo a través de los consejos de curso, de los consejos estudiantiles? ¿Quién trabaja el proyecto de vida de la persona en función de su proyecto de vida, de su orientación vocacional, de lo que quiere hacer? ¿Quién es que ofrece habilidades sociales? ¿Quién es que trabaja la educación emocional? ¿Quién es que da el soporte al estudiante para que pueda manejar la diversidad de situaciones con las que se encuentra en el centro educativo? ¿Y quién es que ofrece ese apoyo educativo a través de los hábitos de estudio, a través de los grupos de recuperación, a través del trabajo con los docentes en las diferentes disciplinas para trazar un plan de ayuda para esos estudiantes? Eso por mencionar algunas. ¿Quién es ese promotor, figura motivadora y figura que integra los organismos de participación de la escuela? Es el orientador escolar. Entonces, en ese sentido, nos vamos a encontrar las causas más generales que se encuentran en la literatura especializada, se refieren a las necesidades de orientación profesional. La primera persona en estudiar el tema fue George Merrill en 1895 en la Escuela de Artes Mecánicas en San Francisco, en los Estados Unidos. Ahí nos encontramos otros investigadores, nombres como Frank Pearson, Frank Gooding, Jesse Davis, McWeber. Ellos documentaron los primeros trabajos científicos, investigaciones para llevar los sistemas de orientación profesional a los centros educativos. ¿Qué es lo que sucedió? La gente dice, bueno, es que todo era como la orientación vocacional. Hay muchísimos libros, mucha literatura de orientación vocacional. ¿Por qué fue? Porque la orientación comenzó durante la Revolución Industrial. Comenzó con el desarrollo extraordinario que tuvo la psicometría, comenzó con el desarrollo extraordinario que tuvo la industria y la necesidad de seleccionar personas con habilidades para diferentes puestos. En verdad, comenzó por la parte vocacional, pero luego se fue añadiendo la complejidad social, los temas de la familia, la integración de la mujer al trabajo, toda la complejidad de los sistemas educativos que fueron ensanchando las necesidades sociales, familiares y las derivadas de la industria, para que esa figura del orientador fuera tomando un carácter y se fuera conformando. En ese sentido, voy pasando, con esta. Nos encontramos
Leona Tyler tiene un libro viejísimo, ella es una de las precursoras de la orientación, ese libro se llama La función del orientador y es buenísimo. Ella trabaja mucho el aspecto de toma de decisiones. Ella dice que la orientación surgió de la complejidad del mundo ocupacional, que lo sabemos, la rápida transformación de la sociedad y del individuo y la pérdida de las antiguas convicciones y la escasez, así como la escasez de orientación informal. ¿Quiénes eran los primeros orientadores que teníamos y consejeros? Los sacerdotes, una persona adulta, una persona mayor, una persona de confianza. Entonces, como que esa práctica, con el tiempo y con el crecimiento de la población, con toda la complejidad y otras razones, se fue perdiendo poco a poco. Entonces, ella dice que ese es un gran motivo de la necesidad de orientación. Miller en el 71 había escrito como algunos factores. Uno, en la democratización de la enseñanza. ¿Qué es lo que sucede? Que en la escuela conviven con esos ideales de John Tien, de educación para todos, donde ningún niño se queda fuera de la escuela. Hace que en la escuela convivan personas de diferentes niveles, madurez y capacidades, pero también tenemos de diferentes culturas, pero también tenemos de diferentes lenguajes, idiomas, pero también tenemos de diferentes denominaciones religiosas. En el lugar donde encontramos una diversidad mayor y una pluralidad en lo que es la organización de los actores es en el centro educativo. Entonces eso nos trajo una serie también de dificultades de ajustes, de adaptación a la escuela, temas de discriminaciones, temas de burlas, temas de inaceptaciones. Hay una razón social importante que tiene que ver con la educación y con la escuela. Por otra parte, el avance de las tecnologías que se ha hecho gigante y que en el mundo actual ya ha cambiado la forma en que vivimos en el momento, pero sí, cambió la forma de aprender. De hecho, está cambiando la forma de convivir. Yo no sé si ustedes vieron en una de las redes sociales el bollo y el conflicto que se armó por una ensalada ¿de qué? De espárragos, de embutidos, de queso, de una tabla de queso y de embutidos. Resulta que en unos niños que van a la escuela hay niños de dos familias. Hay una familia que son unos niños que tienen mucha necesidad de interactuar y otros niños los invitaron y los papás de esos niños invitaron a la mamá de estos primeros niños, pero no iban para la casa de esos niños, iban para la casa de una tercera persona a quien supuestamente le pidieron permiso también, pero después la tercera persona, que era la casa donde había la reunión, no le gustaron las primeras personas y parece que le hicieron un desplante a la señora, un mal rato. La señora escribió en la red llorando, con mucha pena, con mucho... Señores, la gente buscó a esas personas y fueron a agredirlos, a los terceros. O sea, sí ha cambiado hasta la forma en que nos relacionamos a partir del Internet. Muchas cosas favorables, como es cómo se ha tecnificado todo lo que hacemos, que tiene que ver con la parte económica, con los bancos, que tiene que ver con los documentos, con la gestión, que tiene que ver con la riqueza del acceso al conocimiento, más ahora con la inteligencia artificial que nos proporciona un mundo de conocimientos científicos y de informaciones. Pero desde los años 71 ya se estaba hablando de ese aporte importante de la tecnología en la vida de las personas. Y por otra parte, la expansión de los programas educativos, ya se lo había dicho, la necesidad de selección vocacional y el acceso a una necesidades de orientación vocacional y profesional y de profundizar en el conocimiento. Luego hay un elemento de mucho peso que son las condiciones socioeconómicas y las circunstancias morales y religiosas, la transformación de una sociedad agrícola en una sociedad industrial, después en una sociedad de servicios y ahora en una sociedad del conocimiento, que son todos desafíos para los seres humanos. Son nuevas formas de vivir, nuevas formas de hacer, nuevas formas de relacionarse
con el conocimiento, con la vida, con tus tareas cotidianas y de interactuar incluso entre las personas. Es un impulso importante que hay que destacar es el desarrollo de la psicometría con Alfred Binet. El movimiento de psicometría se desarrolló a pasos gigantados y empujó con ello el desarrollo de la medida psicológica. E incluso la parte vocacional, cuando comenzó, el plus más importante era el rigor y el cuidado con que se aplicaban las pruebas psicológicas de esos primeros expertos que diseñaron sistemas de pruebas para medir aptitudes, para medir actitudes, para medir intereses, para medir rasgos y factores y tendencias en la personalidad. Eso fue un elemento determinante para que la orientación se desarrolle, porque toda la parte vocacional en aquellos tiempos discurría en torno a la psicometría. No es que la psicometría haya perdido importancia, pero ahora se utilizan también otras formas de análisis que están vinculadas a la trayectoria académica de la persona. Es muy importante cuando uno hace orientación vocacional hacer el perfil profesiográfico de una persona, aplicarle esa batería de prueba y ver la relación entre intereses, capacidades, que son las aptitudes, las actitudes de la persona, toda la parte que tiene que ver con la interacción social y que tiene que ver con la adaptabilidad y todas esas características de personalidad que van a hacer posible que tú tengas más éxito o que no tengas éxito en la vida. Por ejemplo, para estar estudiando una maestría un día domingo, después de haber pasado una semana trabajando, el sábado dedicarlo a hacer las cosas de la casa, lucha para acá y lucha para allá, hay que tener una muy buena identidad profesional y mucha claridad del enfoque en el proyecto de vida de uno, para dónde que vamos y qué es lo que queremos hacer con nuestras vidas. Pero ese enfoque resulta, yo se lo confieso, ese enfoque es maravilloso. Un tiempo de sacrificio que tiene resultados múltiples, buenos y positivos todos. Vuelvo a mi tema. Entonces, por otra parte, ya le dije lo de Alfred Binet, Velázquez y Medrano para el 98 también hacen un aporte importante referido al movimiento reivindicativo y de las reformas sociales después de la Revolución Industrial. De hecho, los movimientos de apoyo sociales, por ejemplo, de apoyo a la familia con relación a la inclusión de personas con discapacidades, fue muy importante. Los gremios de orientadores, los gremios de psicólogos, todo lo que trabajó y luchó por las reivindicaciones de los derechos de las personas a tener acceso, a tener oportunidades, a tener salud mental, a acceder a servicios, dieron un impulso muy importante a la orientación durante ese tiempo. El movimiento psicométrico, ya se lo comenté, y básicamente el modelo de los rasgos y factores. El movimiento americano de salud mental, de consejería y las organizaciones profesionales de la orientación. Que el enfoque que nosotros utilizamos aquí en República Dominicana de la orientación, ese enfoque es basado en la consejería, que es el enfoque de los Estados Unidos y donde se deriva toda esa gama de servicios que yo le estoy diciendo. Luego, posteriormente, recibimos las influencias desde España, que el aporte y el enfoque de España viene del campo de la educación especial. Por eso, el énfasis mayor en la psicopedagogía. Pero como el orientador trabaja en el área educativa con las técnicas de estudio, con la selección de los muchachos que van con bajo rendimiento, con los referimientos y las reuniones y con los papás para dar seguimiento a los muchachos, las reuniones con los profesores por área y por grado para desarrollar espacios de nivelación, las estrategias tanto diagnósticas como de intervención que nos aporta la psicopedagogía
para cada una de las necesidades específicas del desarrollo son una aliada muy importante y una herramienta, una herramienta con resultados muy positivos cuando se trata de los aprendizajes. Por los años 93 se dio esa aproximación importante de la orientación en República Dominicana hacia el currículum, porque ahí se definieron una serie de competencias para que el orientador tenga una incursión mayor en los aprendizajes, no solamente en lo que se refiere a la intervención con los referimientos, las técnicas de estudio, sino que ya se le confirió un carácter más de intervención, como está planteada en la documentación de aquel tiempo. Hay un libro importante que se lo regalo a todo el que me lo pide, porque me lo mandaron la gente del CIDE, en versión física, me lo mandaron en versión electrónica y se lo puedo compartir. Eso es lo que se llama un tratado de orientación. Recogen el desarrollo en todo el mundo y cómo se ha dado la orientación. El Instituto de Investigaciones del Ministerio de Educación de España. Y ellos hicieron una recopilación más actualizada de esos factores que han dado origen a la orientación en el mundo. ¿Me recuerdan? ¿La pasé? Sí, correcto, disculpen, sí. Entonces, ellos dicen que la necesidad de orientación se desarrolla a partir de los logros que está teniendo la psicología científica. Y todos esos artículos que se estaban escribiendo en psicometría, los artículos en consejería, toda esa definición de la teoría de los rasgos y factores, y todo el aporte de esos teóricos humanistas que estaban aportando al desarrollo de formas de abordar la consejería desde su perspectiva. La publicación y difusión de los escritos de psicología en otros autores, la de Bunge, Firman, Stern y otros. El desarrollo de la psicología experimental y aplicada con estudios ya específicos en el área de orientación, y los aportes de las teorías vocacionales de Pearson, ya le dije de la industria y ya le dije sobre la psicometría. Entonces, para nosotros entender un poco esta historia, este entramado, tenemos que ver un poco también esa conceptualización de la orientación. Entonces, estoy buscando como conceptualizaciones más recientes, como las que le voy a decir. Esto es un artículo extraordinario de la OI, de un grupo de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales, que tiene un paquete de autores, de orientadores, que se sentaron a escribir conceptualizaciones de orientación, tanto en el área vocacional como en el área personal social, como en el área educativa. Y ellos hablan de un proceso dirigido a la atención del individuo como una unidad, estableciendo varios campos: la orientación personal social, la escolar, la vocacional y la profesional. En ese caso están citando a Barcácer, pero si ustedes cogen los actores, casi todos los actores hacen esa clasificación: una dimensión educativa, una dimensión vocacional, una dimensión personal social. Muchos autores incluyen una dimensión comunitaria, que es muy importante. Luego vamos a ver, dentro de la reforma curricular que se hizo en el país y que se ha hecho en otros países, cómo se reconceptualiza en el presente esa práctica de la orientación. Lázaro y Asensi hace en la primera columna, dice que las secciones son profesional, que es lo vocacional, ¿verdad? Un área familiar, un área personal social y un área escolar. Él dice que en cada una de esas áreas, en el transcurso de la vida, se dan unas deficiencias claves, y que esas deficiencias traen unas consecuencias que se expresan en la familia, que se expresan en la escuela, que se expresan en la sociedad, y de ahí es que surge la necesidad de un desarrollo orientador. De ahí es que salen los programas que nosotros hacemos. No es ningún invento, es científico, es probado. Por ejemplo, vamos a ver en la orientación vocacional, ¿cuál es la deficiencia clave? Bueno, la necesidad de que la persona adecue sus características personales a las demandas de trabajo.
O sea, si a usted no le gusta la sangre, usted no puede ser ni enfermero ni médico. Si usted se desmaya cada vez que usted ve un golpe y una cuestión, no puede seguir. Pero usted quiere ser médico. Entonces ese ajuste hay que ver cómo va a ser. Entonces, cuando yo estudió medicina, pero usted se desmaya cada vez que ve la sangre y a usted no le gusta eso. ¿Qué consecuencia trae? Despilfarro de dinero, la gente se cambia de carrera y sobre todo la gente no tiene progreso, porque cuando a ti te gusta lo que haces, tú vienes el domingo a formarte y tú progresas porque tú te estás impulsando a ti mismo. Pero el que no le gusta su trabajo no hace eso. Entonces, ¿qué es lo que resulta? Mucha insatisfacción personal, ausencia de bienestar psicológico, ausencia de sentirse cómodo en la vida, porque el trabajo es casi la ropa con la que uno se acuesta, el trabajo vive con nosotros, el trabajo y nosotros somos juntos. Entonces, en ese sentido, el que no le gusta ese vestido de tantas horas todos los días, tiene un problema grave en su vida y en su existencia. Eso lo proyecta en malas relaciones con su familia, eso lo proyecta en malas relaciones con su contexto. Y yo recuerdo de mí misma, voy a decir una cosa feísima, pero lo voy a decir porque es importante. Yo recuerdo de mi misma práctica cuando viajábamos a algunos centros, no lo voy a decir, dando clase con alguna profesora. ¡Ay, esta maldita clase! Esta da clase, profesor, esta da clase. ¡Ay! ¿Y cuándo que se va a acabar el semestre? Sálgase de ahí, tanta clase usted da, profesora. ¿Usted se cree que usted es Cilia Pepín? Bueno, incluso hay una colega que le puso a los profesores pobresores. Incluso hay otro compañero que decía que usted da además de pena, profesor. Eso da clase, es un profesor. Entonces, con ese concepto de su propia carrera, no hay forma de hacer una buena enseñanza. Yo no. Yo iba a dar mi clase feliz, bien puesta, bien vestida, preparadita, toda mi clase, lo sabe todo el que hace mi alumno, con muchos recursos, con muchos materiales, porque esta es mi práctica, y mi práctica a mí me gusta, y mi práctica yo la hago con amor, yo la hago como un ejercicio profesional, pero también lo hago como un servicio y lo hago como un medio de provocarme bienestar con los que yo trabajo y bienestar a mí misma. Entonces, en ese sentido, es un poco de ver la relación que existe entre esos elementos que estamos viendo allá. En el aspecto psicosocial, ¿qué es lo que sucede? Bueno, las dificultades que tienen básicamente los jóvenes y los púberes y los adolescentes para ajustar los sucesos del entorno, lo que está pasando afuera en el contexto, a su realidad. Bueno, ustedes saben el problema de identidad que hay ahora y el problema de inaceptación que tienen tantos jóvenes de su condición social. Entonces no es estudiando que lo quieren superar como lo superarían. Entonces, ¿qué es lo que trae esa inconformidad? Bueno, a la gente no le gusta su vida, a la gente no le gusta su situación. Entonces, ¿qué hacen? Van a cometer delitos, se organizan en pandillas, en naciones, en actos psicosociales y su vida se vuelve verdaderamente en una desesperanza que lo que le tocaría es la cárcel o le tocaría la muerte, como sucede con tantos jóvenes. Eso tiene que ver con esa falta de orientación, con esa falta de saber quién eres tú, de conocer tu valor como persona y entender que tú tienes capacidad para avanzar igual que todos los otros. Es lo mismo para todo el mundo, profesor. Yo digo, cuando la gente dice, ay, ¿cuántos títulos? Digo, es lo mismito para todo el mundo. Nada más tiene que coger su camino. Y el camino es muchísimo estudio. Ah, sí, pero eso es el camino. Entonces, si usted quiere todos esos títulos, usted lo transita. Un programa doctoral es un programa de mucho estudio. Pero como yo nunca le he tenido miedo a los estudios, hice mi programa doctoral, la primera que me gradué. Fui para España y presenté mi tesis, vinieron a examinarme de 5 universidades y me pusieron 100 para que se lo sepan. Me hicieron 5 preguntas que contesté, 5 preguntas. Entonces, ¿qué tengo yo de especial? Nada, tenía 4 trabajos, una familia que mantengo sola desde hace muchísimo. No, ya todo el mundo se casó, ya estoy bien. Pero era muy difícil para mí. Pero fue una elección, ¿por qué? Porque yo creo en eso. Yo sabía, primero yo quería tener el estudio máximo al que se llega un profesional. Pero de manera personal. Ni es para enseñárselo a nadie, ni es para mucho menos. Luego, sabía que las universidades están cada vez subiendo en su requerimiento y en su exigencia. Y yo quería que el día que eso viniera, yo tengo mi título aquí ya,
Entonces, pero entonces hay que recoger ese camino. Y ese camino requiere de unos sacrificios. El sacrificio es estudiar. Y el sacrificio es hacer las cosas bien. Ahora hay muchos elementos auxiliares, hay mucha literatura a la mano, hay muchos buscadores científicos, muchos libros de acceso en las redes. Esas IA ayudan muchísimo con las búsquedas. Y los asesores ayudan mucho con la tesis también. No le tengan miedo, echen para adelante, es lo mismo para todo el mundo. Es el mismo camino, solo hay que decidir recorrerlo. Y con un director como el que ustedes tienen, que dice que vamos a buscar chelitos para también ayudarlo en el plano económico, en ese sentido, y también se tocan puertas y se buscan becas. Pero a veces como que me salgo, pero no me salgo en verdad. Es todo en relación a cómo se define un proyecto de vida que pueda ser bueno, a cómo uno sobrevive, porque ninguno de nosotros vino de un papá millonario ni nació con un fardo aquí. Todos hemos tenido que empujarnos a nosotros mismos. Eso es resiliencia práctica, eso no es teoría, ni que uno está hablando y que venirme a hablarme a mí de resiliencia. Resilientes somos nosotros, a mí nadie me lo tiene que decir, ni a ustedes tampoco. Es lo mismo. El acto de ser una maestría es un acto de resiliencia, de valentía, de decisión maravillosa. Y mantener las notas altas todavía es más honorable. Y las notas altas dependen del esfuerzo por los estudios. Me fui de Lázaro y Asensi. Miren, le quiero pasar el esquema de Vizquerra, porque Vizquerra mete unos elementos que son importantes y de los cuales no habíamos hablado. Él dice en los ámbitos de la orientación, la vocacional como siempre, lo profesional, pero él habla de proceso de enseñanza-aprendizaje, que sería la parte escolar y educativa, ¿verdad? Pero él habla de la enseñanza y del aprendizaje. Él dice el aprendizaje autónomo, enseñarle a los muchachos a ser críticos, a estudiar, a reflexionar sobre el conocimiento, a aprender a aprender. Entonces Vizquerra también nos introduce la orientación vocacional, la refiere al desarrollo de tu vida entera. Ya no se queda en que te apliqué unos test, en que tú cogiste tu carrera y que tú te fuiste. Y también incluye el elemento de atención a la diversidad con la inclusión educativa y un principio transversal de prevención y desarrollo donde él incluye toda la parte psicosocial. Como él es español, ellos están transitando por ese camino que nosotros estamos transitando hace tiempo, porque venimos, el enfoque con el que estudiamos fue el de la consejería. Nosotros antes, cuando yo era orientadora, trabajábamos en la prevención del alcohol, la educación sexual también. Todavía no habían drogas, ni todavía había todo ese tema de la violencia ni del bullying, pero tratábamos los temas que estaban vigentes en ese tiempo. Pero ahora hay más tiempo, más problemas. Ahora hay que trabajar todo lo que tiene que ver con la convivencia, hay que trabajar todo lo que tiene que ver con la educación emocional, el autocontrol, las habilidades para la vida por la forma en que la sociedad ha ido tomando formas diferentes de interactuar, de comunicarse. Ese cuadro, ahí voy, tienen que decirme, pásela, profe. Ajá, yo no sé si se lee bien. Se lo estoy presentando porque ilustra, ese del grupo del artículo que le hablaba, de la Universidad Venezolana, donde ellos ponen como cuáles las tareas propias en función de cómo ha cambiado el currículum y cómo ha cambiado la composición de las tareas que tienen que desarrollar los orientadores en los centros educativos. Así tenemos en el número 1 la orientación como un proceso permanente de interacción que se da a lo largo de toda la vida del sujeto. Ya la orientación pasó del ámbito de la escuela. En el punto número 2 tendremos la orientación que atiende al sujeto en correspondencia con su entorno. Ahí está la teoría del contexto, ahí entra el constructivismo y ahí entra un orientador y una más inserto
en todos los organismos de participación de la escuela. Por eso es que somos parte del equipo de gestión y lo motorizamos, somos parte de las asociaciones de padres, somos los verdaderos coordinadores y motorizadores y formadores de las escuelas de padres y madres, de las asociaciones. ¿Cuál más consejo hay? De todos los organismos de parte. ¿Cuál es más? Consejo estudiantil. ¿Cuál más? Las escuelas de padres y madres, esas ya se las había dicho. Pero van viendo cómo va variando y cómo tan clarito esta gente del CIDE hacen esa clasificación tan buena, porque ellos están citando al CIDE. En el punto número 3, la orientación como una práctica pedagógica dirigida a las áreas de la personal social, escolar, vocacional, las mismas áreas. Más que una práctica pedagógica, dice Lázaro y Asensi, que la orientación es una práctica pedagógica, pero que tiene sus técnicas especializadas, porque nosotros trabajamos mucho la revisión de actitudes y dar un curso de educación sexual hay unos temas que manejar, ¿verdad? No es igual que dar una clase de lengua española o de matemática. Si vas a trabajar la educación emocional, vas a trabajar con técnicas especializadas. Si vas a trabajar habilidades para la vida, vas a trabajar técnicas especializadas también. Entonces, tiene una acción pedagógica. Yo acabo de escribir este libro sobre la práctica de la orientación en la República Dominicana y un capítulo que acabo de integrar, que no está en ningún libro de orientación de ninguna parte, es el orientador como formador, donde pongo las características que tiene el trabajo del orientador frente a los grupos, con ese tipo de programas tan especializados que desarrollan, entre muchas otras cosas. Por otra parte, en el punto número 4 vemos la orientación como parte integral de un proyecto educativo del centro. Eso lo dijo Nerici desde que yo empecé a estudiar, que el programa de orientación es parte del programa de la escuela. La orientación está dentro de la educación, no es aparte, pero tiene que ser como consustancial, integrado, articulado desde la planificación, no como un pedazo que se pega aparte. La orientación sustentada en principios de prevención, de desarrollo y atención a la diversidad de los sujetos. Cuando hablamos de principios de desarrollo, no vemos solo la parte evolutiva, sino también la parte de intervención, donde ya vamos pasando de la prevención primaria, que es la absolutamente preventiva, a una prevención secundaria que ya lleva procesos también de intervención, aunque ya en intervención terciaria se refiere al psicólogo clínico o al psiquiatra, de acuerdo a cómo se requiera. En el punto número 6, la orientación educativa como función diagnóstica, de asesoría, de asistencia, de ayuda, de desarrollo y de tutoría. O sea, no solamente estamos en las aulas, estamos asistiendo a los docentes, estamos asistiendo a los equipos de gestión, a los directivos. O sea, hay como un rol mucho de coordinador. Es lo que se puede visualizar. ¿Les hace sentido? Es muy importante ese esquema, porque se le ilustra completamente lo que serían todas sus tareas. Entonces, seguimos. Quiero detenerme en esta próxima diapositiva sobre la relación entre orientación y educación. Desde los orígenes, estoy hablando de Ana Cáceres, desde los años 66, donde ella consideraba la orientación educativa como un recurso que trabaja coordinadamente con otras personas de la comunidad para propiciar el desarrollo escolar, pero está orientada al logro de los objetivos educativos y de los principios educativos. Quiero seguir porque hay otra cosa muy importante también que les quiero decir. Ana Cáceres decía que la orientación se apoya en principios sociológicos, psicológicos, antropológicos, para promover el bienestar de la persona durante toda su vida. Eso era viejísimo. Lázaro y Asensi, ya se lo comenté,
Hay una acción técnica en lo que hacemos, hay una acción pedagógica y hay una acción comunitaria en el trabajo específico de nosotros. Pero esta afirmación de Longas y Moyá dicen que y es del 2011, más nueva, que la educación y la orientación se apoyan en un contexto relacional positivo. La orientación debe acompañar y dar seguimiento a los procesos formativos de los estudiantes para que estos puedan desarrollarse como personas autónomas, maduras, y ya ustedes saben todo lo que conlleva el desarrollo integral. Tenía asignatura de formación general, como ustedes tienen todavía, pedagógica, de psicología, que la impartía psicología, y una parte especializada en orientación. Para ese momento coincidió con una reforma educativa, con una demanda de profesionales de la orientación que se desarrollaba en el Ministerio de Educación. Lo que quiere decir que siempre el desarrollo de la orientación en República Dominicana ha estado de la mano con las necesidades del sistema educativo. De hecho, si ustedes se fijan en todos los concursos, la demanda es mayor que la oferta. Siempre se necesitan más orientadores para las escuelas de los que se contratan, porque el orientador, el psicólogo hace una parte especializada que tiene que ver ya con los test, con los diagnósticos, con el apoyo emocional, con toda la parte de la conducta. Pero el orientador es que trabaja todas estas funciones que vimos anteriormente, las vocacionales, las familiares, las del apoyo educativo. Entonces, en ese sentido, serían dos profesionales que se están complementando, pero uno no puede sustituir al otro. Sí pueden trabajar juntos y pueden enriquecer el servicio que se da en la escuela. Las actividades del psicólogo escolar van más bien hacia lo individual. El orientador trabaja mucho con lo grupal también y su enfoque es más preventivo, y el del psicólogo escolar es también correctivo, y también para abordar esas necesidades educativas especiales o esas necesidades específicas que se asocian también a discapacidad. Eso ya es como el especialista de esas áreas, como parte de ese equipo interdisciplinario. Ese plan de estudios en República Dominicana se ha sujeto a varias revisiones. Siempre se ha hablado en la orientación desde que nació, que es para todos los estudiantes, que es para el desarrollo biopsicosocial, que tiene un enfoque integral y que apoya los fines y objetivos de la educación. La reforma educativa de los 90 hizo esa reformulación que ya les comenté. Entonces aquí se hablaba de las tareas de diseñar, el trabajo que tenemos que hacer, diseñar, desarrollar, evaluar y coordinar todos los esfuerzos necesarios para el logro de los objetivos establecidos en el currículum. Ven cómo la función se redimensiona, se amplía, se crece, se fortalece. Se redefine el papel del orientador en los equipos de gestión y los diferentes consejos del centro educativo. Aquí hay una serie de cuestiones que se escribieron en el currículum, que las voy a pasar rapidito. Una orientación para el bienestar de la persona, un área transversal multidisciplinaria de apoyo a los actores, para el logro de los fines de la educación. Entonces, como ustedes vieron, estos hitos, aquí vamos a ver un poco en esa historia. Ya yo le hablé de las leyes que lo regularon. Aquí le quiero destacar, en el 72 fue que se inició, había un plan de estudio común que compartían esas diferentes universidades. Bajo la dirección de la doctora Quiriello, ese plan de estudio tuvo varias revisiones y ya se contaba con orientadores para dar atención a las necesidades del plan de reforma educativa. En los años 80 se contaba con un manual de programación de las labores y un plan operativo. Estaba enfocado en los consejos de curso y su organización. También la semana de ambientación se incluía, cómo es el horario del orientador,
cómo se hace la planificación para atender lo individual, lo grupal, la familia, los docentes, los directores. Entonces se contaba también con una programación de las tareas del orientador. Esto abunda un poco, pero sé que nos estamos alargando mucho, pero para los años 80 ya había crecido mucho el número de orientadores que en el sistema educativo. Me pasé para los 90. Podíamos decir como que en los años 80 se aumentó la cobertura, creció mucho el número de orientadores en los centros educativos porque la demanda social crecía y aumentaba y se definió la instrumentación básica y los modelos de los insumos de trabajo para la práctica de orientación. La gente se reunía muchísimo en ese tiempo. En los años 90, la reforma educativa de la transformación curricular hizo esa redefinición que ya les comenté anteriormente, con esa función de diseñar, desarrollar y evaluar y coordinar todos los esfuerzos del centro educativo. En ese currículum reformulado en el 93, se estableció ese parámetro de calidad y todos los elementos que ya les comenté de la década de los 90. Como área transversal, educación para la salud, los valores, también en esa etapa se fundamentaron y se fortalecieron extraordinariamente. Esos años 90 fueron muy importantes para el desarrollo de la orientación, porque se dieron importantes transformaciones. Se llevó a cabo la regionalización de los servicios y se nombraron técnicos en las direcciones regionales y en los distritos. Esa fue una práctica que costó mucho hacer. Se crearon más puestos y para dar seguimiento a un servicio en expansión. Yo sigo diciendo para este periodo, todo lo de los consejos escolares, los consejos estudiantiles, cómo se incrementó, se trabajó mucho todo el tema de las drogas, porque estaba muy en apogeo. Se creó un centro de adolescentes en el Liceo Fabio Amable Mota. También hubo mucha incursión en la parte de educación sexual. Para el año 2000 hubo una revolución. Fue un tiempo de diversificación y ampliación de los servicios. Se fortalecieron todos los programas para la prevención y el de afectivo sexual logró impactos incluso a nivel internacional. Se formaron las guías de educación sexual, se entrenaron a los orientadores, a los profesores de secundaria. Otras intervenciones fue en el asunto de la violencia. Ya había hablado del centro estudiantil. Y cuando yo entré a la dirección de orientación, quien escribe esa historia, que soy yo, para la segunda década del año 2000 ya existían las bases para lo que sería la creación de un sistema de prevención de riesgos del escolar que articulaba todas las intervenciones en el área de prevención educativa, lo que tiene que ver con el consumo de sustancias, lo que tiene que ver con el problema de amenaza, deserción y repitencia escolar, lo que tiene que ver con violencia, lo que tiene que ver también con educación sexual con énfasis en la prevención del VIH-Sida. Aquí escribimos una documentación básica, el ABC de la orientación. Se fortalecieron las capacitaciones sobre la base de la revisión de la práctica, que fue un concepto que nosotros introdujimos con una influencia muy importante de la Universidad de Barcelona. Fue un tiempo enriquecedor, se incrementaron las becas para las maestrías, que no sé por qué ahora no hay. Se llevó a cabo, se fortaleció las capacitaciones en las escuelas de padres y madres, se incluyeron en ese tiempo. Trabajamos mucho el tema de la violencia, integramos gente de mucha alta valía a los programas de orientación. Se escribieron los fascículos de educación en valores que se trabajaron en todas las regionales y el equipo del ministerio tuvo la oportunidad de trabajar liderazgo a través de la Universidad de Harvard, de un programa de Whiteboard.
La historia es como medio larga y siempre es aburrida, pero es importante, se trabajó la prevención a través del programa Barrio Seguro, que eso fue otra cosa importante, pero lo que les quiero comentar es que se llevó a cabo en esa época el primer concurso de oposición para orientadores en el sistema, y eso ayudó a superar la confusión en términos de si el orientador era un personal administrativo o era un personal técnico pedagógico. Y eso no tiene discusión, ¿no? El que entró por concurso tiene su categoría de personal técnico docente. Se llama organismo académico común, lo que trabajamos en los gabinetes de orientación académicos. Somos del área pedagógica educativa, técnico pedagógico.